Cuando Odette Kingsley subió los escalones de la Biblioteca Pública de Boston, el viento otoñal agitaba las hojas caídas sobre el pavimento. Eran las 9 y había llegado antes que el resto del personal, como de costumbre. Eso era lo bueno. Podía tomar café, revisar el correo y prepararse para su próxima reunión con un posible donante de libros raros. Su despacho estaba en el ala más alejada del edificio, donde se guardaba la colección de libros raros. A Odette le encantaba esta parte de la biblioteca. Siempre olía a papel viejo y a encuadernaciones de cuero. Había sido conservadora de libros raros durante 12 años y no podía imaginarse en otro lugar. Al encender el ordenador, Odette comprobó primero la humedad y la temperatura de la cámara acorazada. Todo era normal. Luego sacó una carpeta con documentos sobre la colección de libros de la familia Wainwright. Hoy se iba a celebrar una reunión importante. Los herederos tenían previsto ceder a la biblioteca parte de la colección, incluidas varias primeras ediciones del siglo XIX. A las 10 en punto llegó el señor Wainwright, un caballero demacrado con una barba gris pulcramente recortada. Odette lo condujo a la sala de lectura donde ya estaban colocados los papeles. Estaban discutiendo el estado de los lomos de los libros cuando sonó su teléfono. Era su marido, Hunter. Siento interrumpir. Su voz sonaba tensa. Tenemos graves problemas con el proveedor chino. Parece que nos han fastidiado el contrato. Odette se disculpó con el señor Wainwright y salió al pasillo. ¿Cómo que lo han estropeado? Creía que habías dicho que todo estaba acordado. Subieron los precios un 30% en el último minuto, alegando el aumento de los costes de los componentes y problemas logísticos. Y ya tenemos un pago por adelantado del hospital, y el plazo se acerca. La empresa de Hunter ha suministrado equipos médicos a algunos de los mayores hospitales de Nueva Inglaterra. El último contrato era especialmente importante. El equipamiento completo del nuevo edificio del hospital infantil. ¿Y ahora qué? Tendré que pedir un préstamo, buscar otros proveedores. Estaré todo el día reunido con banqueros. No me esperéis para cenar. Odette volvió con el señor Wainwright, pero la conversación sobre los libros ya no iba bien. Era la primera vez que oía tanta tensión en la voz de su marido. Por lo general, Hunter era capaz de resolver cualquier problema. No en vano su empresa estaba considerada una de las más fiables del sector. El día se alargó lentamente. Después de que Wainwright se marchara, Odette había estado catalogando a los recién llegados, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Hunter y ella llevaban 15 años juntos y el negocio siempre había ido viento en popa. Claro que había habido dificultades, pero nunca un fracaso tan grave. Esa tarde decidió no ir directamente a casa, sino visitar su librería favorita, que estaba en una vieja mansión no lejos de la biblioteca. La dependienta, la señorita Patrick, se dio cuenta de su actitud pensativa. «Un día duro, Odette». Más bien inesperado. Ya sabe, a veces la vida parece ir viento en popa, y entonces ocurre algo. Oh, conozco esa sensación. ¿Le gustaría ver las novedades? Acabo de recibir una maravillosa edición de Dickens. Odette sonrió. Los libros siempre le ayudaban a poner en orden sus pensamientos. Pasó cerca de una hora en la tienda, hojeando viejos folios y respirando el olor familiar del polvo de los libros. Llegó a casa a eso de las 8. La casa vacía estaba inusualmente silenciosa. Por lo general, a esa hora Hunter y ella estaban cenando y hablando del trabajo del día. Odette calentó su sopa y sacó del horno los pasteles de la mañana. Comió sola, hojeando un viejo número de Antique Review. Hunter apareció sobre las 11, con aspecto agotado. «¿Cómo ha ido?», preguntó Odette. «Bien. El banco está listo para dar el préstamo, pero necesita tiempo para procesarlo. Hablemos mañana, estoy agotada». Subió las escaleras sin siquiera cenar. Odette se quedó un rato sentada en el salón mirando las hojas caídas por la ventana.
Por alguna razón, recordó un verso de un viejo poema sobre el otoño, revelando la esencia de las cosas. En aquel momento no había pensado mucho en ello. Hunter solía dormir hasta tarde los fines de semana después de una dura semana de trabajo, pero ese sábado por la mañana, Odette lo encontró en el despacho de su casa frente al portátil. Estaba sentado con los papeles amontonados y calculando. Una taza de café sin tocar se enfriaba sobre el escritorio. ¿Desayunamos? Odette se apoyó en el marco de la puerta. Ya había tenido tiempo de ir a la panadería a por bollería recién hecha, y ahora podía oler el aroma a canela que subía de la planta baja. Un momento, Hunter se frotó el puente de la nariz bajo las gafas. Intentando poner los números en orden. Tengo que tener toda la documentación lista para el banco el lunes. En la cocina, Odette extendió bollos aún calientes sobre la mesa y sacó mermelada y mantequilla. Hunter bajó 15 minutos después y se sentó a la mesa con aire decididamente distraído. ¿Me contarás más sobre lo que pasó con el proveedor? Odette le sirvió un café recién hecho. En pocas palabras, nos han puesto en un aprieto. Tenemos un contrato con un hospital infantil para 15 máquinas de resonancia magnética de última generación. Ya hemos recibido el pago por adelantado y la fecha de entrega es dentro de 2 meses. Y de repente los chinos suben los precios, alegando problemas de producción. ¿Y los demás proveedores? Esa es la cuestión. Los fabricantes americanos y europeos son aún más caros. Además, tienen plazos de entrega de 4 meses o más. Y tenemos hasta final de año. Es una condición de la financiación del hospital. Hunter untó mantequilla en el bollo, pero no quiso comerla. Solo la desmenuzó con los dedos. ¿Cuánto dinero necesitas? Unos 4 millones. El banco está dispuesto a prestar, pero exige una garantía seria. Estoy pensando en hipotecar el edificio de oficinas. Odette frunció el ceño. Pero la oficina ya está hipotecada por un préstamo anterior, ¿no? Sí, tienes razón. Hunter apartó su plato. Tendremos que buscar otras opciones. Quizá podamos negociar un pago escalonado con el proveedor. Algo en su voz le pareció extraño a Odette. En 15 años de matrimonio, había aprendido a captar los sutiles matices del tono de su marido. Ahora hablaba con demasiada suavidad, como si hubiera ensayado la conversación de antemano. ¿Estás segura de que me lo has contado todo? Quizá deberíamos discutir la situación con más detalle. ¿Qué hay que discutir? Solo los riesgos normales de un negocio. Puedo manejarlo, no te preocupes. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Hunter terminó rápidamente su café y volvió a su despacho. Odette le oía hablar por teléfono con voz apagada y cortante. En el pasado, siempre había hablado con ella de las decisiones importantes de la empresa. Ahora era como si estuviera aislado. Después de comer, llegaron Beatrice, su hermana pequeña, y su marido. Iban a cenar juntos, pero Hunter se excusó alegando asuntos urgentes y se marchó a la oficina. Beatrice, que trabajaba como asesora financiera, se dio cuenta del comportamiento inusual de su cuñado. ¿Está bien? Parece nervioso. Problemas de negocios. Odette no entró en detalles. Echemos un vistazo a las fotos de sus vacaciones. Esa noche, ordenando los platos después de los invitados, Odette reflexionó sobre lo extraño de los últimos días. Estaba claro que Hunter ocultaba algo. No era solo nerviosismo, se había dado cuenta de que a veces dejaba de hablar a mitad de una conversación, como si tuviera miedo de decir algo. En varias ocasiones salió al jardín para hablar por teléfono, aunque nunca antes había tenido la costumbre de hacerlo. Volvió a medianoche. Odette estaba ya en la cama con un libro cuando oyó el portazo, pasos en las escaleras, murmullos apagados en el cuarto de baño. Hunter olía a whisky. Rara vez bebía licor fuerte, solo si estaba muy nervioso. Siento llegar tan tarde. Se tumbó a su lado, sin encender la luz. Mañana hay una negociación importante. Tenía que prepararme. ¿El domingo? Sí.
Los chinos han acordado una videoconferencia. Diferencia horaria, ya sabes. Odette dejó el libro a un lado. Hunter, ¿podemos hablar? Hagámoslo mañana, ¿de acuerdo? Estoy muy cansada. Ella se quedó mirando en la oscuridad, escuchando cómo su respiración se calmaba poco a poco. 15 años atrás habían jurado ser siempre sinceros el uno con el otro. ¿Qué podía ser tan grave para que Hunter prefiriera callarse? Se marchó temprano esta mañana, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Llegaré tarde, no me esperes despierta. Odette había pasado el día trabajando en el catálogo. El lunes había una importante presentación de una nueva exposición, pero no dejaba de pensar en el comportamiento de su marido. Estaba acostumbrada a confiar en su intuición, pero ahora le gritaba literalmente peligro. Por la noche, Beatrice llamó. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Hunter? Igual. En negociaciones todo el día de hoy. Sabes, he estado pensando, tal vez deberíamos investigar la salud financiera de la empresa. Conozco a un auditor. No creo que sea necesario. Odette sintió una punzada de irritación. Hunter puede encargarse. Pero después de hablar con su hermana, la ansiedad no había hecho más que aumentar. Intentó recordar cuándo había notado los primeros indicios de que algo iba mal. Tal vez un mes atrás, cuando Hunter había cancelado repentinamente sus tradicionales vacaciones de otoño, o antes, cuando empezó a quedarse hasta tarde en la oficina. Hacia el anochecer llegó un mensaje de su marido. Las negociaciones se alargan. Dormiré en un piso de la ciudad. Tenían un piso pequeño cerca de la oficina. Hunter a veces se quedaba allí si trabajaba hasta tarde, pero en el pasado siempre les había avisado con antelación. Odette tardó mucho en dormirse. La casa estaba inusualmente silenciosa, solo el viejo reloj del salón daba la hora. Pensó en que su matrimonio siempre se había basado en la confianza y la franqueza. ¿Qué podría haber sido tan terrible como para destruir esos cimientos? Había pasado una semana desde aquel domingo por la mañana. La vida parecía haber vuelto a la normalidad. Hunter volvía a dormir en casa, trabajaba duro, pero sacaba tiempo para cenar juntos. No se volvió a hablar de problemas con los proveedores chinos, y Odette no preguntó, decidiendo dar tiempo a su marido para compartir las noticias. El jueves se quedó hasta tarde en la biblioteca para preparar el informe anual sobre la colección de rarezas. Cuando volvió a casa, a eso de las 8 de la tarde, lo primero que hizo fue mirar el correo. Entre folletos y facturas de servicios públicos había una carta del First National Bank. El nombre le sonaba. Hunter había mencionado que estaba negociando con ellos. Odette abrió el sobre y repasó las primeras líneas. Al principio no lo entendió. ¿Qué tipo de hipoteca sobre su casa? Lo releyó con más atención. El banco notificaba el inicio del procedimiento de pignoración de bienes inmuebles para garantizar el préstamo. Su casa de Brookline figuraba como garantía. Se hundió en la silla junto a la mesa de la cocina, aún con la carta entre las manos. Algo no encajaba. Tenían una casa de campo en las afueras de Boston, mucho más cara que la casa de la ciudad. Si necesitaban una garantía para un préstamo, tenía más sentido utilizarla. Además, Hunter y ella planeaban vender la casa el año que venía. Necesitaba algunas reparaciones importantes y no había tiempo para hacerlas. Odette sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Sonó, el contestador. Envió un mensaje. Llámame enseguida. Es importante. 5 minutos más tarde llegó la respuesta. En una reunión. Salgo en 1 hora. Mientras esperaba la llamada, releyó la carta una vez más. Estaba en lo cierto. Su casa de la calle Gardiner. Pero, ¿por qué Hunter no había hablado con ella de una decisión tan importante? Habían comprado esta casa juntos, hacía 15 años, gastando todos sus ahorros en el pago inicial. Cada habitación guardaba recuerdos. Aquí habían pasado su primera Navidad juntos, aquí habían planeado el futuro,
Aquí habían creado su acogedor mundo. Pasó una hora. El teléfono estaba en silencio. Odette envió otro mensaje. Hunter, esto es muy urgente. Llámame en cuanto puedas. No hubo respuesta. Subió al despacho de su marido. Tal vez habría algún documento que aclarara la situación. El escritorio estaba en perfecto orden. Hunter siempre había sido meticuloso con su papeleo. Abrí un cajón del escritorio. El material de oficina habitual. En el armario había catálogos antiguos de material médico y algunos libros de consulta. Nada fuera de lo común. El teléfono sonó cuando el reloj marcaba las 11. Lo siento, acabo de salir. La voz de Hunter sonaba cansada. ¿Qué ocurre? Recibí una carta del banco, sobre un embargo de la casa. Una pausa. Demasiado larga. Ah, sí. Iba a hablarlo contigo este fin de semana. Es una formalidad, nada serio. ¿Por qué una casa en la ciudad? Tenemos una en el campo. De nuevo la pausa. Hay algo de ruido de fondo, voces. Mira, ahora no puedo hablar. Hablemos mañana, ¿vale? Te lo explicaré todo. Hunter, espera. Pero ya se había desmayado. Odette se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. Había algo en su voz. Incertidumbre. ¿Ansiedad? Estaba acostumbrada a que su marido siempre supiera exactamente lo que hacía. Ahora era como si estuviera inventando excusas. No tenía ganas de dormir. Odette bajó al salón y encendió la chimenea. Las tardes de otoño eran cada vez más frías. Se quedó mirando el fuego, repasando los acontecimientos de las últimas semanas. El extraño comportamiento de Hunter, su reticencia, sus repentinas ausencias, y ahora esta carta. Entonces recordó algo más. Hacía un mes habían estado hablando de la renovación de la casa de campo. Hunter había reaccionado de forma extraña a su sugerencia de empezar por cambiar el tejado, diciendo que no era el momento de gastar dinero en reparaciones. Pero antes había insistido en la necesidad de poner la casa en orden. Mis pensamientos eran confusos. Podría estar dándole demasiada importancia a una decisión rutinaria de negocios. Después de todo, Hunter siempre había gestionado sus finanzas con prudencia. Pero la voz interior, normalmente tan fiable, seguía insistiendo. Algo iba mal. Hunter regresó pasada la medianoche. Odette le oyó subir las escaleras sin pasar por el salón. Al parecer, había decidido posponer la conversación hasta mañana. Bueno, ella también tendría tiempo de prepararse para esa conversación. Llamaría al banco mañana a primera hora. Y entonces, algo le decía que valía la pena preguntar por la casa de campo, por si acaso. Hunter se fue antes de que Odette se despertara, dejando una nota. Reunión urgente en la oficina. Hablamos esta noche. Llamó a la biblioteca y les dijo que llegaría tarde. Menos mal que su puesto de conservadora le permitía ajustes ocasionales en su horario de trabajo. Lo primero que hizo Odette fue marcar el número del banco. Después de media hora de pasar de un departamento a otro, resultó que no podía obtener ningún dato por teléfono. Tendría que acudir en persona con los documentos. Anota la dirección de la sucursal, pero cambia de idea. Algo le dijo que debía empezar por otro sitio. En Internet encontró la dirección de un bufete especializado en transacciones inmobiliarias. El despacho estaba en un edificio antiguo del distrito financiero de Boston. Llegué en coche cuando abrieron, justo a tiempo para el comienzo de la jornada laboral. El abogado, Raymond Pierce, era un hombre demacrado, de mediana edad y mirada atenta. Escuchó su historia y examinó las escrituras de la casa de campo que Odette había traído consigo. Vamos a comprobar el estado actual de la propiedad, giró el monitor del ordenador hacia él. ¿Recuerdas la dirección? Por supuesto. Callejón del Arce, edificio 83. Pierce escribió algo en el teclado y recorrió la pantalla con la mirada. Sus cejas se alzaron ligeramente. Señora Kingsley, ¿cuándo fue la última vez que comprobó las escrituras de esta casa? Hay que reconocer que hace mucho tiempo. ¿Por qué? Según el registro,
Hace 15 días se registró un cambio de titularidad. La casa es ahora propiedad de, comprobó la pantalla, a una tal Marilyn Brody. Odette sintió que la habitación temblaba ligeramente. Respiró hondo. Ha habido algún tipo de error. Esta es la casa que mi marido y yo compramos hace 10 años. Técnicamente, la casa fue escriturada a su marido. Pierce siguió estudiando la información en la pantalla. Sí, aquí están los documentos originales de la compra. El único propietario es Hunter Kingsley. Pero la compramos estando casados con dinero conjunto. Ese es un punto importante. El abogado abrió la agenda. Desglosemos más la situación. ¿Cuándo se consumó exactamente el matrimonio? Pasaron la hora siguiente reconstruyendo la cronología de los hechos. Resultó que, al comprar la casa de campo, Odette no había insistido realmente en incluirse a sí misma entre los propietarios. Confiaba en su marido. ¿Y qué sentido tenía una burocracia innecesaria en la familia? En teoría, como la casa se compró durante el matrimonio, es propiedad conjunta, explicó Pierce. Pero su marido, como único propietario legal, tenía derecho a disponer de ella como mejor le pareciera. El consentimiento conyugal no es técnicamente necesario para disponer de la propiedad. ¿Así que podría haber vendido la casa sin más? No exactamente venderla. A juzgar por los documentos, fue un traspaso gratuito de la propiedad. ¿Qué? La casa fue transferida al nuevo propietario sin compensación monetaria, por escritura de donación. Odette miró por la ventana hacia el distrito comercial, intentando dar sentido a lo que había oído. Su casa de campo, en la que habían invertido tanto dinero y esfuerzo, acababa de ser regalada a una mujer extraña. ¿Qué puedo hacer? Dado que la propiedad se adquirió conjuntamente, tiene motivos para impugnar la transacción. Pierce sacó una tarjeta de visita. Le recomiendo que se ponga en contacto con un colega mío especializado en disputas familiares. Aquí tiene sus contactos. ¿Y esta mujer, la nueva propietaria, podemos averiguar algo sobre ella? Desgraciadamente, solo hay información básica a disposición del público. Marilyn Brody, 34 años, propietaria de una pequeña empresa del sector servicios. Al salir de la oficina, Odette subió a su coche, pero se tomó su tiempo para arrancar el motor. Sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Hunter. No le devolvió la llamada. En su lugar, abrió un buscador y tecleó el nombre de la nueva propietaria de la casa. Marilyn Brody resultó ser una rubia espectacular de sonrisa profesional, propietaria de Perfect Look, una agencia de estilistas personales, varias entrevistas en revistas de moda, fotos de actos benéficos. Una de las fotos era de ella junto a Hunter, una foto de grupo de alguna gala de hacía 6 meses. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de su marido. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Odette colgó el teléfono. Necesitaba tiempo para reflexionar. Arrancó el coche y se dirigió a la casa de campo. Necesitaba ver por sí misma lo que estaba pasando allí. De camino, recordó cómo Hunter y ella habían elegido la casa. El gran terreno, los arces centenarios, el acogedor porche delantero. Planeaban mudarse allí algún día, lejos del ajetreo de la ciudad. Hicieron planes para el jardín, soñaron con un invernadero para variedades raras de rosas. Al girar en Maple Alley, se dio cuenta enseguida de los cambios. El camino de entrada está despejado, los jardineros trabajan en la parcela. Un Porsche deportivo de color metálico estaba aparcado en el porche. Parecía que el nuevo propietario se estaba instalando. Odette aparcó en la acera. Ya no había ninguna duda. Tenía que volver al abogado e iniciar el proceso de impugnación del acuerdo, pero antes quería aclarar algo. Con paso decidido se dirigió a la puerta principal. El timbre de la puerta sonó con una melodía desconocida. Antes había habido aquí un simple timbre. Odette oyó el chasquido de los tacones sobre el parqué que Hunter y ella habían elegido juntos. La puerta se abrió.
Marilyn Brody estaba aún más impresionante que en las fotografías. Alta, esbelta, con un traje de seda. Una expresión de leve sorpresa apareció en su rostro cincelado, rápidamente sustituida por una sonrisa comprensiva. S.R.A. Kingsley, supongo. Sinceramente, la esperaba antes. ¿Sabe quién soy? Por supuesto. Pase, no hablemos en la puerta. Dentro, la casa había cambiado. Sus cuadros y los de Hunter habían desaparecido, los grabados anticuados sustituidos por los abstractos de moda. En el salón, donde antes había un aparador antiguo, ahora había un botellero ultramoderno. Incluso el olor era distinto. En lugar de los habituales aromas a madera y libros, olía a algún incienso exótico. Tome asiento. ¿Té, café? Marilyn habló como si hubiera sido la señora de esta casa toda su vida. Quiero entender lo que está pasando. Oh, es bastante simple. Hunter me regaló esta casa, legalmente, con todo el papeleo necesario. ¿Regalada? ¿Una casa comprada durante el matrimonio con dinero conjunto? Marilyn se hundió en una silla, puso la pierna sobre el pie. Una leve sonrisa jugueteó en sus labios. Sabes, no es que yo se lo pidiera, lo sugirió él mismo. Dijo que la casa estaba vacía la mayor parte del tiempo de todos modos y que ibas a venderla. Íbamos a renovarla. Sí, el lugar definitivamente necesitaba una renovación. Ya he encargado un proyecto de renovación. Vamos a rehacerlo todo con un estilo moderno. Esta penumbra victoriana no es para mí. Odette miró a su alrededor. Su chimenea favorita ya había sido cubierta con una especie de biombo modernista. Las viejas fotografías habían desaparecido de las paredes. Era como si alguien hubiera borrado metódicamente todo rastro de su antigua vida aquí. ¿Desde cuándo conoce a mi marido? Alrededor de un año. Nos conocimos en un acto benéfico que organizaba mi agencia. Luego nos cruzamos varias veces en actos de negocios. No suele acompañar a su marido a esas reuniones, ¿verdad? Una nota condescendiente apareció en la voz de Marilyn. Arregló su estilo perfecto, miró desafiante su reloj. Mire, señora Kingsley, comprendo sus sentimientos, de verdad. Pero seamos realistas. La casa es mía ahora, todo el papeleo está en orden. Puede, por supuesto, gastar tiempo y dinero en los tribunales, pero... ¿Pero qué? Pero eso no cambiará nada. Tengo excelentes abogados, y lo que es más importante, tengo algo más interesante que las escrituras de la casa. Seguro que no querrías que algunos detalles se hicieran públicos. Odette sintió que las náuseas le subían por la garganta. Todo estaba encajando en un patrón claro. Las reuniones de negocios a altas horas de la noche, las pernoctaciones en el piso de la ciudad, las llamadas telefónicas repentinas. Tienes razón, no suelo ir a actos sociales con mi marido. Trabajar en una biblioteca no se presta a ello. Pero, ¿sabe una cosa? Me dedico a conservar libros raros. Algunos tienen siglos de antigüedad. Y una cosa importante que he aprendido es que todos los secretos salen a la luz tarde o temprano. Marilyn dejó de sonreír. ¿Es una amenaza? No, solo una observación. Has conseguido la casa. Enhorabuena, pero no creas que se acabó. Odette se levantó. Al salir de la habitación, oyó detrás de ella. Olvídese del camino, S.R.A. Kingsley. Esta es mi casa ahora. Fuera, lloviznaba una fina lluvia. Odette subió al coche y sacó el teléfono. 15 llamadas perdidas de Hunter. Apagó el teléfono por completo. De camino a casa, se detuvo en el banco donde hacía una hora había ido a ver cómo estaba la casa. No parecía importante ahora, ya sabía lo suficiente. Aparcó delante de su casa, la que por ahora seguía siendo la suya, y sacó una tarjeta de visita de un abogado. Marcó el número. Señor Pierce, quiero iniciar el proceso de impugnación de la escritura de donación. Sí, ahora mismo. ¿Cuándo podemos vernos? Estaba oscureciendo cuando terminó de hablar con el abogado y trazó un plan de acción. Hunter no había aparecido. Al parecer había decidido esperar a que pasara la tormenta en su piso de la ciudad.
Bueno, ya tendría tiempo de prepararse para la inevitable conversación. Subió al dormitorio y sacó una maleta del armario. Guardó lo necesario, solo lo imprescindible. A primera hora de la mañana iría a ver al abogado y luego comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Y en ese capítulo ya no confiaría en la integridad de los demás. Después de todo, se ha pasado la vida conservando libros antiguos. Sabe que a veces hay que sacrificar la encuadernación para preservar lo más preciado. Hunter apareció a la mañana siguiente, justo cuando Odette estaba a punto de marcharse. Tenía un aspecto desaliñado, como si hubiera pasado la noche en vela. Llevaba en las manos una bolsa de su cafetería favorita, claramente intentando aplacarla con el desayuno. «Tenemos que hablar», dijo dejando la bolsa sobre la mesa de la cocina. «Sé que estuviste en la casa de campo. ¿Marilyn te llamó?» «Sí, mira, puedo explicártelo». Odette se sentó a la mesa. Extrañamente se sentía casi tranquila, como si estuviera viendo el partido desde la barrera. «Adelante. Explícame por qué le diste nuestra casa a tu amante». Hunter refunfuñó. «No la llames así. Es mucho más complicado que eso». «¿En serio? Creo que es muy sencillo. Tuviste una aventura aparte y decidiste hacerle un regalo real a tu amante, a mi costa». «Esa no es la cuestión». Hunter se pasó una mano por el pelo. «La empresa está al borde de la quiebra. Los chinos interrumpieron un envío, pero el problema es mucho más grave. Tenemos deudas enormes. Los acreedores nos exigen el pago. He estado intentando encontrar una salida». «¿Qué tiene que ver esto con la casa?» «Marilyn. Ella tiene conexiones en los círculos financieros. Ella prometió ayudar a reestructurar las deudas, encontrar inversores, pero necesitaba una garantía. ¿Y decidió que nuestra casa era una garantía adecuada? Es temporal, ¿sabes? En cuanto resuelva los problemas con la empresa, lo devolveremos todo». Odette soltó una risita amarga. «¿De verdad crees que va a devolver la casa de buen grado? Ayer hablé con ella. Ya está planeando las reformas». «Lo solucionaré». Hunter se sentó frente a ella, intentando cogerle la mano. «Solo dame tiempo». Odette se apartó. «¿Tiempo para qué? ¿Para arruinar completamente nuestras vidas? ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Intentaba salvar la empresa. 30 personas trabajan para mí. Soy responsable de ellas. Si quebramos... No digas nosotros. Es tu empresa y tus decisiones. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo una aventura con Marilyn?» Hunter desvió la mirada. «No es una aventura, solo una relación de negocios». «¿Negocios? ¿Por eso estás durmiendo en un piso de la ciudad?» «En realidad he estado trabajando hasta tarde, intentando encontrar una salida». «Deja de mentir, al menos por ahora». Odette podía sentir cómo la calma era sustituida por una irritación amortiguada. «Hablé con un abogado. Le donaste la casa a Marilyn hace 15 días, y los problemas con los proveedores chinos no empezaron hasta la semana pasada». Hunter guardó silencio. Al otro lado de la ventana empezaba un día normal de la semana. Vecinos corriendo al trabajo, coches pasando, el perro de alguien ladrando. «Me entró el pánico», pronunció finalmente. «La empresa lleva mucho tiempo con problemas. He estado pidiendo préstamos, volviendo a pedir dinero prestado, intentando mantenerme a flote. Cuando Marilyn se ofreció a ayudar... ¿Ofreció ayuda a cambio de la casa?» «No exactamente. Dijo que los banqueros que conocía nos prestarían en condiciones favorables si estaban seguros de que íbamos en serio con nuestra relación». «¿Y se suponía que la casa era una prueba de seriedad?» «Algo así». Hunter parecía casi patético. «Sabía que no estarías de acuerdo, así que decidiste hacerlo a mis espaldas. Convirtió la casa que compró durante su matrimonio en su amante, y ni siquiera se molestó en hacérmelo saber. Iba a contarlo, solo estaba esperando el momento adecuado». «¿El momento adecuado? ¿Qué más estabas esperando el momento adecuado para contarlo? ¿Alguna otra sorpresa tal vez?»
Hunter negó con la cabeza. No, lo juro, nada más. Tus juramentos ya no valen nada. Se levantó de la mesa. Hunter también se levantó. ¿A dónde vas? A la oficina de un abogado. Voy a presentar una demanda para impugnar la escritura de donación. No hagas eso. Complicarás las cosas. Dame tiempo para arreglar las cosas. No hay más tiempo, Hunter. Tú mismo lo has arruinado todo, con tus mentiras, tus trampas, tu traición. No es traición. Estaba tratando de salvar el día, a mi costa, a costa de nuestro futuro. ¿Qué futuro? Ni siquiera pudimos tener hijos. Odette se quedó helada. Este golpe fue especialmente cruel. Hunter conocía su lucha de años contra la infertilidad. Vete, dijo en voz baja. Recoge tus cosas y vete. A casa de Marilyn, al piso de la ciudad. Me da igual, solo vete. Odette, lo siento. No quería... Váyase. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Ella miró por la ventana, escuchándolo subir las escaleras, empacando. Entonces se oyó un portazo. El café que había traído, su café con leche y caramelo favorito de la cafetería donde se habían conocido, se estaba enfriando sobre la mesa. Odette tiró el café al fregadero, sacó el teléfono y marcó el número del abogado. «¿Señor Pierce? Voy para allá. Sí, tengo toda la documentación conmigo». 15 años de vida matrimonial en unos minutos de conversación en la cocina. Bueno, ahora ella sabía la verdad, e iba a actuar en consecuencia. El despacho del señor Pierce olía a café y a papel viejo, casi como una biblioteca. A Odette le pareció un olor reconfortante. Extendió los papeles sobre el escritorio, el certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, los extractos bancarios. Así que el marido reconoció el regalo. Pierce tomaba notas en su cuaderno. Y lo basó en una relación de negocios con la SRA. ¿Brody? Sí. Afirma que ella prometió ayudar con los problemas financieros de la empresa. Odette recordó la conversación de la mañana. Lo que más le había impactado no había sido ni siquiera la admisión de la estafa de la casa. Era la forma en que Hunter había hablado de su relación con Marilyn. Informal, profesional, como si hablara de otro negocio, sin remordimientos ni vergüenza por el engaño, como si la fidelidad en el matrimonio fuera solo una cláusula de un contrato que podía romperse si era necesario. Eso es bueno. Pierce se separó de las notas. Que haya reconocido el regalo, y los motivos también son importantes. ¿Por qué? Porque confirma que no hubo contradón real. No hay documentación de ninguna ayuda financiera a la empresa, ¿verdad? ¿Solo promesas verbales? Que yo sepa, sí. El abogado abrió algunos documentos en su ordenador. He estudiado el historial de la transacción. La escritura de donación se ejecutó el día 14, y el 20, la señora Brody ya presentó los papeles para remodelar la casa. Es bastante rápido, ¿no crees? Odette asintió. Volvió a recordar la conversación con su marido, cómo había intentado que pareciera un acuerdo comercial, una salvación de la empresa. Ni una palabra sobre la traición, sobre la confianza rota, como si su matrimonio de 15 años no fuera más que una partida en el balance. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de impugnar el acuerdo? Bastantes. En primer lugar, la casa se compró durante el matrimonio. Las escrituras lo demuestran. En segundo lugar, hay pruebas de que participaste en su mantenimiento. Aquí están los pagos por reparaciones del tejado, por el jardinero. En tercer lugar, la precipitación de la transacción y su carácter gratuito plantean dudas. Pierce sacó otro documento. He hecho averiguaciones sobre la señora Brody. Su agencia está al borde de la quiebra. 3 demandas de antiguos clientes, alquileres atrasados, una elección extraña para un socio de negocios, ¿no crees? Hunter mencionó algunas conexiones en círculos financieros, lo que de alguna manera no le ayudó con sus propias deudas, se rió el abogado. No, está claro que aquí es otra historia. Odette miró por la ventana hacia el distrito comercial.
En algún lugar, en uno de esos despachos, Hunter debía de estar inventándose nuevas excusas ahora mismo. Se preguntó si le habría contado a Marilyn la conversación de esta mañana. ¿Y cómo habría reaccionado ella? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Prepararé una demanda para impugnar la escritura de donación. Al mismo tiempo, solicitaremos medidas cautelares, la prohibición de cualquier acción en la propiedad hasta que el tribunal decida. Esto evitará que la SRA, Brody, comience la reconstrucción. ¿Cuánto tiempo llevará? Preparar los documentos, unos días. Luego el tribunal tiene que aceptar la demanda, programar una vista. En total, 3 o 4 meses, a menos que haya complicaciones. ¿Y las habrá? Casi seguro. Los demandados contratarán buenos abogados, alargarán el proceso, pero estamos en una posición fuerte. Odette sacó un cuaderno de su bolso. ¿Qué más necesito reunir? Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. ¿Qué documentos preparar? ¿Qué testigos traer? ¿Cómo enmarcar las demandas? Pierce hablaba con claridad y sin rodeos, lo que les ayudó a concentrarse en el aspecto práctico del asunto sin dejarse llevar por las emociones. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Con qué facilidad Hunter había arruinado su vida juntos, cómo había admitido engañarlo sin siquiera molestarse en disculparse, como si fuera algo intrascendente, un tecnicismo en un gran esquema financiero. «Sabes», dijo ella, recogiendo el papeleo, «lo raro es que ni siquiera intentó explicar su relación con esta mujer. Solo hablaba y hablaba de problemas de la empresa, de negocios. Es como si la aventura fuera solo un efecto secundario que no merecía la pena mencionar». Pierce asintió comprensivo. «Lo veo mucho en mi consulta. Cuando un hombre traiciona, le resulta más fácil devaluar la traición que admitir su culpabilidad. Supongo que sí, pero al menos ahora está claro». «¿Qué quieres decir?» «No solo me traicionó a mí, traicionó aquello en lo que he creído todos estos años, nuestra sociedad, nuestra familia, y ni siquiera tuvo el valor de admitirlo». Al salir de la oficina, Odette se dirigió a la biblioteca. El trabajo siempre le ayudaba a sobrellevar los problemas, y ahora le apetecía especialmente sumergirse en el mundo familiar de los libros antiguos, donde todo era claro y lógico. Al llegar a casa, encontró varios mensajes de Hunter en el contestador. No los escuchó. En lugar de eso, sacó la carpeta que le había dado Pierce y empezó a preparar los papeles del juicio. Si su marido decidía convertir su matrimonio en un negocio, bueno, ella aceptaría las reglas del juego y lo llevaría a cabo como estaba acostumbrada a hacerlo. El sol de octubre brillaba a través de las persianas del departamento de archivos de la biblioteca. A Odette le encantaba aquella sala por su ambiente especial. Las estanterías hasta el techo, el olor a viejos archivadores, el silencio solo roto por el susurro de las páginas. Ahora estaba sentada en su escritorio, revisando metódicamente el archivo de su casa. La caja de documentos que había traído de casa estaba en el suelo. Contenía todo lo relacionado con la vida en común de Hunter y ella: contratos, recibos, pólizas de seguros. 15 años de cosas que cabían en una caja de cartón de papel de oficina. Odette apilaba los papeles: pagos de la hipoteca de la casa de campo por separado, facturas de reformas por separado, declaraciones de la renta por separado. Su naturaleza metódica, desarrollada durante años de trabajo con libros raros, le estaba resultando muy útil ahora. Llamaron a la puerta con cautela. Era Martha, su ayudante, una joven universitaria en prácticas. «Señora Kingsley, tiene visita. Dice que es del bufete de abogados». «Gracias, Martha. Hazle pasar». El ayudante del señor Pierce, James Foster, resultó ser un hombre muy joven con gafas de montura fina. Se acomodó en su escritorio y sacó un ordenador portátil. «He encontrado algo interesante en el registro», empezó sin preámbulos. «¿Sabía que las escrituras de donación se presentaron 2 veces? ¿Qué quiere decir? La primera vez fue a principios de este mes.
Pero algo no funcionó con el papeleo allí. Luego se volvió a presentar una semana más tarde, con un conjunto diferente de papeles. Odette dejó a un lado la carpeta que estaba hojeando. ¿Y eso qué significa? Puede que la primera vez hubiera dudas sobre la documentación. Mira, le mostró la pantalla. Aquí está el primer expediente. Dice que se requiere el consentimiento del cónyuge, y aquí está la segunda con el consentimiento ya adjunto. Pero yo no he firmado nada. Exacto. Por eso pedí copias a seguridad del registro. Foster sacó varias hojas de su maletín. En una de ellas había una firma amplia y segura, muy parecida a la letra de Odette, pero no era la suya. ¿Cuándo se firmó este consentimiento? La fecha dice el día 10. El día 10 estaba en una conferencia en Nueva York. Tengo las entradas y el registro del hotel. Foster sonrió satisfecho. Eso sí que es serio. Falsificar documentos es un delito. Odette examinó la firma falsificada. Alguien se había esforzado mucho por copiar su letra, incluso la inclinación característica de las letras. Probablemente utilizó uno de los documentos antiguos como plantilla. ¿Qué nos da esto? En primer lugar, prueba de malicia. En segundo lugar, motivos para ir a la policía. En tercer lugar, un argumento serio para el tribunal. Si una parte recurre a la falsificación, significa que no tenía medios legítimos para lograr su objetivo. Una bandada de pájaros pasó volando junto a la ventana. Se disponían a volar hacia el sur. Odette se dio cuenta de que, por primera vez en 15 años, se enfrentaría sola al invierno. Foster continuó desplegando el papeleo. También he comprobado el historial de transacciones de la casa. Un detalle curioso es que una semana antes de la donación, se intentó solicitar un préstamo sobre ella, pero el banco lo rechazó. ¿Por qué? Presumiblemente por su falta de consentimiento. Al parecer fue entonces cuando surgió la idea de la escritura de donación. No requiere el consentimiento del cónyuge si la casa está a nombre del marido. Odette se levantó y se acercó a la ventana. El cristal reflejaba las hileras de estanterías, testigos mudos de tantas historias humanas. ¿Cuántas veces había leído sobre la traición y el engaño en novelas antiguas? Pero nunca había pensado que ella misma sería la heroína de una historia así. ¿Sabes?, dijo sin darse la vuelta. Trafico con libros raros. A veces te encuentras con falsificaciones, muy hábiles, no puedes distinguirlas a primera vista. Pero siempre hay detalles que delatan la falsificación, siempre. Foster asintió comprensivo. Lo utilizamos en los tribunales. Falsificar una firma, intentar encubrir transacciones anteriores, todo apunta a un engaño intencionado. Revisaron los documentos hasta bien entrada la noche. Foster se marchó llevándose copias de los documentos más importantes. Odette se quedó sola en los archivos. Aún tenía que comprobar las declaraciones de la renta de los últimos años. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Hunter. Tenemos que hablar. Es importante. Borró el mensaje sin leerlo. Otras cosas eran más importantes ahora. Reunir todos los documentos, preparar las pruebas, construir una defensa. Después de todo, se había pasado la vida conservando originales y detectando falsificaciones. Era hora de aplicar esa experiencia a su propia vida. El parque otoñal del exterior de la biblioteca estaba moteado de hojas amarillas. Odette estaba sentada en un banco, envuelta en una bufanda de lana. A menudo pasaba aquí la hora del almuerzo, pero hoy había venido por un motivo distinto. Hunter había llamado por la mañana, casi rogándole que la viera. No lo quería en la biblioteca, tampoco quería verlo en casa. Eso dejaba el parque neutral. Se presentó exactamente a la hora acordada. Siempre había sido puntual, un hábito que no había cambiado. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos. Se sentó a su lado, pero no demasiado cerca, guardando las distancias. «Gracias por reunirte conmigo», empezó, mirando las hojas caídas bajo sus pies. «He hablado con los abogados.
Me han dicho que vas a presentar una demanda para impugnar la escritura de donación. De acuerdo. No hagas eso, por favor. Encontraré la manera de compensarte por el valor de la casa. Un perro pasó corriendo, arrastrando la correa. El jadeante dueño se apresuró tras él. Odette los acompañó a la salida con la mirada. No se trata de la indemnización, Hunter. Se trata de lo que hiciste. Sé que cometí un error, pero si hay una demanda, destruirá la empresa. Los bancos denegarán los préstamos, los socios empezarán a hacer preguntas. 30 personas se quedarán sin trabajo. Se volvió hacia él. ¿No pensaste en eso cuando falsificaste mi firma? Hunter se estremeció. ¿Dónde? Eso no importa. Lo que importa es que no te has limitado a regalar la casa a una amante. Cometiste un delito penal. Estaba desesperado. La empresa estaba al borde del colapso. Los acreedores exigían el pago. Marilyn prometió ayudar. ¿Y creíste las promesas de una mujer cuya propia agencia iba a la quiebra? La miró sorprendido. ¿Cómo sabes lo de la agencia? Yo también tengo abogados, Hunter, y son mucho mejores que los tuyos. Una ráfaga de viento agitó las hojas caídas. En algún lugar a lo lejos sonó el claxon de un coche. Hunter sacó un sobre del bolsillo. Toma, echa un vistazo. Un acuerdo provisional para comprar un edificio de oficinas. Si el trato sale adelante, puedo pagarle el valor total del edificio, incluso más. Odette ni siquiera miró el sobre. ¿Me estás sugiriendo que haga la vista gorda ante el fraude documental a cambio de dinero? Me ofrezco a resolver esto amistosamente, sin tribunales, sin escándalos. Piense en su reputación. ¿Mi reputación? ¿Qué hay de tu reputación como hombre que falsifica documentos y regala bienes familiares a una amante? Un ligero rubor coloreó sus mejillas. No exageres, fue un acuerdo de negocios. Un acuerdo de negocios no suele implicar dormir juntos en un piso de la ciudad. Hunter refunfuñó. ¿Por qué harías eso? Estoy intentando encontrar una salida a esto. ¿Una salida? Odette sonrió amargamente. La salida fue hace 15 años cuando juramos ser sinceros el uno con el otro. La salida estaba hace un mes, cuando pudiste contarme los problemas de la empresa. La salida estaba incluso hace 15 días, cuando ibas a ejecutar el regalo, pero elegiste la mentira y la falsificación. Lo haré bien, solo dame tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para ocultar los cabos sueltos? ¿Para reescribir el resto de la herencia? ¿O tal vez para falsificar más documentos? Se levantó, tirando nerviosamente de su chaqueta. No lo entiendes. Si hay una demanda, le va a tocar a todo el mundo. A mí, a la empresa, a ti. Marilyn, añadió Odette. ¿Qué tiene que ver eso con ella? No lo sé. Pregúntale a ella. Estaba muy segura de que había material comprometedor, ¿no? Hunter se giró bruscamente. ¿Qué? Cuando vine a la casa de campo, su socia de negocios insinuó que tenía algo interesante, algo que no querría hacer público. Ella es un farol. Tal vez. Pero ¿sabes qué? Me da igual. Que publique lo que quiera, no tengo nada que perder. Se levantó del banco, se ajustó la bufanda. No me vuelvas a llamar. Lo hablaré con los abogados. Odette, espera. Pero ella ya estaba caminando por el callejón, haciendo crujir las hojas caídas. La esperaba trabajo en la biblioteca. Tenía que terminar de catalogar las nuevas incorporaciones y preparar los documentos para la próxima exposición. Tareas familiares y comprensibles que no requerían tratos de conciencia. Unos pasos rápidos sonaron detrás de ella. Hunter la estaba alcanzando. Aceleró el paso, pero él la alcanzó, caminando a su lado. De acuerdo, te lo contaré todo. Lo de la empresa, lo de Marilyn, lo de los papeles. Hablemos con calma. Es demasiado tarde, Hunter. Ahora dependerá de los tribunales. ¿De verdad estás dispuesto a destruir todo lo que hemos construido durante 15 años? Odette hizo una pausa. Tú fuiste quien lo destruyó. En el momento en que decidiste que podías dirigir mi vida sin que yo lo supiera.
Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la biblioteca. Hunter no intentó alcanzarla. Por la noche llegó un mensaje. Piensa en mi oferta, por el bien de nuestro pasado. Odette borró el mensaje sin responder. El pasado estaba en el pasado. Ahora solo le interesaba el futuro, y en ese futuro no había lugar para comprometerse con mentiras. Giovanni's estaba considerado uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Odette nunca había estado allí, no le gustaban los sitios elegantes con pretensiones de alta cocina. Pero Marilyn había concertado una cita aquí, y Odette decidió venir, aunque solo fuera para ver qué se traía entre manos la mujer. El interior del restaurante era llamativo. Arañas de cristal, espejos con marcos dorados, manteles blancos como la nieve. El maître, al oír el nombre de Brody, sonrió de inmediato y acompañó a Odette a una mesa junto a la ventana. Al parecer, Marilyn era una clienta habitual. La propia Marilyn ya estaba esperando, con un elegante vestido negro, impecablemente peinada. Sobre la mesa había una botella de un vino evidentemente caro. La luz del sol jugaba con las facetas de las copas, creando fantasiosos dibujos sobre el mantel. «Me alegro de que hayas venido», Marilyn señaló una silla libre. «Pedí tu vino favorito. ¿Hunter dijo que preferías el tinto seco?» Odette se sentó en la silla y colocó su bolso a su lado. «¿Por qué querías quedar?» «Oh, vamos, almorcemos primero. Aquí hay un gran chef. Hace poco le dieron una estrella Michelin». Un camarero se acercó a la mesa con un menú en una carpeta de cuero. Marilyn pidió una ensalada complicada y un pescado del que Odette ni siquiera había oído el nombre. Ella misma se limitó a agua mineral. «Aún no me has contestado. ¿Por qué la reunión?» Marilyn dio un sorbo a su vino. «Tengo una propuesta de negocios. Creo que le interesará». Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Odette no lo tocó. «Aquí hay un cheque por una suma muy importante, mucho más que el valor de mercado de la casa, y una escritura de cesión de derechos, un formulario normal, nada complicado». En una mesa cercana, una pareja de ancianos discutía apasionadamente sobre el último estreno teatral. Los instrumentos tintineaban, la música clásica sonaba suavemente, un día cualquiera en un restaurante caro. ¿Y por qué debería aceptar? Porque es una ganga. Te dan dinero, el doble de lo que vale la casa. Puedes comprar una nueva, incluso mejor, y yo me libro de trámites judiciales innecesarios. El camarero trajo el pedido de Marilyn, una obra de arte culinaria en un enorme plato blanco. Ella cortó un trozo de pescado y se limpió elegantemente los labios con una servilleta. «¿Sabes?» Odette contempló el resplandor del sol en el vaso de agua. «Cuando era pequeña, mi padre decía a menudo, no se puede vender algo que no tiene precio. Todo tiene un precio, querida. Solo es cuestión de la cantidad». «¿De verdad? ¿Y cuál es el precio de la reputación? ¿El honor? ¿La dignidad?» Marilyn arrugó la nariz. «Déjate de palabras bonitas. Las dos somos empresarias. Te ofrezco una solución mutuamente beneficiosa». ¿Mutuamente beneficiosa? Después de aceptar una casa como regalo, sabiendo que se había comprado en un matrimonio, después de participar en un fraude documental. No sé lo que quieres decir. ¿En serio? ¿Y quién firmó el consentimiento del regalo por mí? Seguro que aún tiene borradores, varios intentos de copiar mi firma, ¿verdad? Un ligero rubor coloreó las mejillas de Marilyn, pero rápidamente se recompuso. Son acusaciones serias. ¿Tiene pruebas? Pronto las tendremos. Ya se han programado las pruebas forenses. Marilyn apartó el plato sin terminar. Mire, ¿para qué complicar las cosas? Coge el dinero, olvida esta historia. Empieza una nueva vida. ¿Y empezarás una nueva vida en nuestra casa? ¿Tomar café en el porche donde Hunter y yo solíamos ver amanecer? ¿Dormir en el dormitorio donde soñábamos con el futuro? No seas dramático. Es solo una casa. No, no es solo una casa. Es una parte de mi vida que me robaron.
y voy a recuperarla, a través de los tribunales, de tasaciones, de lo que sea. Marilyn se reclinó en su silla. ¿Y esos materiales que te mencioné? ¿Estás seguro de que quieres verlos en el caso? Publica lo que quieras. No tengo nada de lo que avergonzarme. Ni siquiera de la historia del aborto o los intentos de FIV. Hunter ha sido tan sincero en nuestras conversaciones. Odette sintió que las náuseas le subían a la garganta. Así que Hunter le había contado incluso eso, lo más personal, lo más doloroso. ¿De verdad crees que puedes comprar mi silencio o intimidarme? Creo que estoy ofreciendo una solución razonable. Piénsalo otra vez. Odette se levantó de la mesa. No, piénsalo tú. En lo que pasará cuando se sepa lo de los documentos falsos. En cómo reaccionarán tus clientes cuando sepan que has participado en un fraude. En lo que pasa por falsificar documentos. Se dirigió a la salida. La voz de Marilyn la alcanzó en la puerta. Te vas a arrepentir de esta decisión. Odette no se volvió. Fuera lloviznaba. Se levantó el cuello del abrigo y se dirigió al metro. Por alguna razón quería estar entre la gente corriente, apresurándose en sus quehaceres habituales. Hunter llamó por la tarde. Al parecer, Marilyn ya le había hablado de la reunión. Odette no contestó al teléfono. En su lugar, escribió un mensaje al abogado. Era hora de preparar los documentos para el examen. Que Marilyn pensara que podía comprar cualquier cosa en el mundo. Odette sabía que había cosas que no tenían precio, y la justicia era una de ellas. El despacho del señor Pierce se había convertido casi en su casa durante las últimas semanas. Conocía cada grieta del sofá de cuero, cada cuadro de las paredes, incluso el característico crujido de las tablas del suelo de la entrada. Hoy estaban aquí reunidos en equipo, el propio Pierce, su ayudante Foster, un experto calígrafo visitante, y Odette. Sobre la mesa se amontonaban carpetas con documentos, los resultados del examen de firmas, extractos del registro de la propiedad, documentos bancarios. En algún lugar de aquella masa de papeles se escondían pruebas que podrían ayudar a recuperar la casa. Los forenses confirmaron la falsificación. Pierce golpeó el escritorio con el lápiz. Bastante burda, además. Debió de ser apresurada. El grafólogo, un hombre canoso con gafas anticuadas, desplegó sobre la mesa copias ampliadas de las firmas. Mira, falta la presión característica al principio del trazo, y los conectores son diferentes. El falsificador intentaba copiar el patrón externo, pero la escritura no es solo un dibujo. Odette miró las copias ampliadas. De hecho, ahora ella misma podía ver la diferencia, como si alguien hubiera intentado dibujar su firma sin darse cuenta de cómo se escribía en realidad. ¿Qué hay para nosotros? Una base importante. Foster dispuso los documentos en orden cronológico. En primer lugar, el hecho de la falsificación en sí. En segundo lugar, la prisa por conseguirlo. 2 enfoques para registrar la escritura de donación. En tercer lugar, el evidente interés de todos los participantes en la rapidez de la transacción. Fuera de la ventana, llovía, el típico tiempo otoñal de Boston. Las gotas caían por el cristal, desdibujando los contornos de los edificios vecinos. Odette se calentó las manos contra su taza de café. ¿Y la parte financiera? También interesante. Pierce sacó otra carpeta. Hemos comprobado el movimiento de fondos. Se retiraron casi 100,000 en efectivo de la cuenta de la empresa de su marido la semana anterior a que se hiciera el regalo. ¿Y eso qué significa? Probablemente nada, o tal vez un cargo de servicio por ayudar con el papeleo, o una compensación a la señora Brody por su participación en el plan. Foster añadió más papeles a la creciente pila sobre el escritorio. Hay una cosa más. ¿Recuerdas la historia de intentar conseguir un préstamo garantizado contra la casa? Encontramos los papeles. Tu firma también estaba allí. El banco la rechazó precisamente porque dudaba de su autenticidad. Odette sacudió la cabeza. ¿Así que ya estaban intentando hacer algo con la casa?
Eso parece. Cuando el préstamo no funcionó, se les ocurrió un plan para regalarla. La lluvia se había intensificado y su ruido ahogaba incluso los sonidos del tráfico urbano. Pierce puso sobre la mesa un plan de acción perfectamente detallado. Lo que tenemos. 1. La casa se compró durante el matrimonio. Aquí están todos los documentos justificativos. Segundo, tu participación en su mantenimiento y mejora, incluidas las reparaciones. 3. Una firma falsificada en el formulario de consentimiento. El cuarto es un dudoso esquema de regalo. ¿Cuáles son las posibilidades? Más que buenas, pero hay que estar preparado para alargar el proceso. Los acusados probablemente utilizarán todos los medios posibles para retrasar la sentencia, añadió Foster. Ya lo están intentando. La SRA. Brody ha solicitado remodelar la casa. Si se concede el permiso, empezarán las reformas, lo que hará más difícil recuperar la propiedad. Así que, golpeó Pierce con el lápiz sobre los papeles, vamos a presentar una solicitud de medidas cautelares, una prohibición de cualquier acción en la propiedad hasta que el tribunal se pronuncie. Odette examinó los documentos que habían preparado los abogados. Cada línea, cada coma importaba. Su experiencia con libros raros le resultaba inesperadamente útil. Estaba acostumbrada a prestar atención a los más mínimos detalles. ¿Cuándo presentamos la demanda? Mañana por la mañana. Todos los documentos están listos. El peritaje está hecho. Solo falta firmar. Esta vez con su verdadera firma. Odette cogió el bolígrafo, pensó un segundo. 15 años atrás, había firmado de la misma manera, en un certificado de matrimonio. Entonces le había parecido el principio de una larga historia feliz. Los libros antiguos suelen tener ex libris, las marcas del propietario. Se han falsificado tantas veces como los propios libros, pero los expertos siempre han sabido distinguir los auténticos de los falsos. ¿Por qué?, se pregunta Foster. Porque el verdadero propietario no solo deja un dibujo o una firma, deja una parte de sí mismo. Eso no se puede falsificar. Pierce recogió los documentos firmados, un enfoque filosófico, pero las pruebas más tangibles serán útiles en los tribunales. Por supuesto, solo pensé, se esforzaron mucho por falsificar mi firma, pero olvidaron lo principal, que la casa no es solo una estructura y documentos, es parte de mi vida. El tribunal mirará el aspecto legal, no el emocional, le recordó Pierce. Lo sé, pero de alguna manera estoy seguro, la verdad todavía se abrirá, siempre sale. Terminaron con los documentos a última hora de la tarde. Había dejado de llover y las estrellas se asomaban entre las nubes. Odette se dirigió a su coche y pensó en que mañana empezaría una nueva etapa, la lucha oficial por la casa. Estaba preparada para ello. Al fin y al cabo, cualquier restauración comienza con un trabajo minucioso, ya se trate de un libro antiguo o de una vida humana. El Palacio de Justicia tenía exactamente el aspecto que debe tener un palacio de justicia: columnas macizas, escalera ancha, puertas pesadas. Odette subió los escalones, sintiendo el tintineo de sus tacones sobre el mármol. Pierce caminaba a su lado con un voluminoso maletín lleno de documentos. El vestíbulo estaba fresco y zumbaba. Era primera hora de la mañana, pero la gente ya se agolpaba. Abogados con expedientes, oficinistas con tazas de café, visitantes entusiasmados. Odette vio a Hunter en el mostrador de información, con su traje de negocios inalterado y el pelo perfectamente peinado. Marilyn estaba a su lado. Hoy había elegido un estricto traje pantalón en lugar de sus habituales conjuntos de colores vivos. Su abogado le explicaba algo en voz baja, golpeando con el dedo sobre unos papeles. Hunter asintió, pero parecía distraído. Cuando vio a Odette, dio un respingo como si quisiera acercarse, pero Marilyn lo retuvo por la manga. La sala olía a madera y papel, olores que a Odette le resultaban familiares,
aunque normalmente lo solía en la biblioteca, no en el juzgado. Pierce y ella tomaron asiento. Foster ya estaba colocando los papeles en el orden adecuado. La juez Elizabeth Montgomery era una mujer de mediana edad, mirada atenta y un prolijo mechón de pelo gris. Miraba el expediente y de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Así pues, se trata de un caso de impugnación de una escritura de donación de un bien inmueble. La voz de la juez era clara y bien timbrada. ¿Está presente el demandante? Sí, señoría, se levantó Odette. ¿Demandados? Hunter y Marilyn se levantaron de sus asientos. Su abogado, un hombre afable de bigotes grises, se levantó también. Presente, señoría, pero antes de empezar, nos gustaría presentar una moción para levantar la sesión. Pierce canturreó en voz baja. Se lo esperaban. Una clásica táctica dilatoria. ¿Por qué motivo? El juez enarcó una ceja. Necesitamos tiempo para preparar documentos adicionales. Además, uno de los testigos clave está de viaje de negocios. ¿Objeciones? El juez miró a Pierce. Protesto, señoría. Todos los documentos necesarios se facilitaron con antelación. En cuanto al testigo, su testimonio es irrelevante para el fondo del litigio. El juez miró unos papeles. Moción denegada. Procederemos al juicio. Durante la hora siguiente, Pierce expuso la posición del demandante, metódicamente, con precisión, sin emociones innecesarias. Documentos sobre la compra de la casa durante el matrimonio. Pruebas de la participación de Odette en su mantenimiento. Los resultados del examen caligráfico. Odette observó la reacción de la otra parte. Hunter se removió inquieto en su silla. Marilyn permanecía imperturbable. Solo los dedos que jugueteaban con el collar de perlas que llevaba al cuello delataban su tensión. Así pues, concluyó Pierce, tenemos una clara violación de los derechos de la esposa en la disposición de los bienes adquiridos conjuntamente, así como el hecho de la falsificación de documentos. El abogado de los demandados se levantó. Señoría, estamos en total desacuerdo con la postura del demandante. La casa fue escriturada al señor Kingsley. Tenía derecho a disponer de ella como mejor le pareciera. En cuanto a la firma, exigimos un segundo examen. Así que, ¿no niega el hecho de la donación en sí?, aclaró el juez. No, no lo negamos. Fue una transacción voluntaria entre adultos capaces. ¿Y el hecho de que la casa se comprara durante el matrimonio? Eso es irrelevante, ya que el señor Kingsley era el propietario formal. Pierce se levantó de nuevo. Señoría, según el Código de Familia, los bienes adquiridos durante el matrimonio son de propiedad conjunta, independientemente de a nombre de quién estén. El juez anotó algo. Las posiciones de las partes están claras. Pasemos al examen de las pruebas. El día se alargó lentamente. Examen de documentos, preguntas, objeciones. Durante un descanso, Odette salió al pasillo y se asomó a la ventana. Abajo reinaba la vida habitual de la ciudad. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin saber que aquí, en este edificio, se estaba decidiendo el destino de alguien. Todavía podemos arreglar esto. La voz de Hunter retumbó detrás de él. Solo quita la demanda. No. Piensa en las consecuencias, sobre la reputación, sobre... ¿Sobre qué? Sobre cómo traicionaste todo en lo que creíamos, o sobre cómo discutiste mis problemas personales con tu amante. Hunter dio un paso atrás. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, y ahora que el tribunal decida. Después de un receso, la audiencia continuó. El juez fijó la próxima vista para dentro de una semana. Se necesitaba tiempo para un segundo interrogatorio. Al salir del juzgado, Odette se sintió extrañamente ligera, como si hubiera hecho algo importante, no solo para recuperar su casa, sino para restablecer la justicia en general. «Ha ido bien», comentó Pierce mientras bajaba las escaleras. «Pero prepárate, a partir de ahora va a ser más difícil». «Estoy preparada».
respondió Odette. Y era cierto, la semana pasó volando. Un segundo examen había confirmado la falsificación de la firma, y ahora todos los participantes en el juicio estaban de nuevo reunidos en la familiar sala del tribunal. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna y las gotas golpeaban los aleros. Había tensión en el ambiente. El abogado de Hunter y Marilyn se había dirigido varias veces a Pierce, intentando negociar un acuerdo. Ofreció una indemnización del doble del valor de la casa. Odette se negó siquiera a discutir la oferta. La juez Montgomery estaba revisando el nuevo expediente del caso. En la mesa que tenía delante había un informe pericial, aún más detallado que el anterior. Esta vez no solo habían examinado la firma en sí, sino también el papel, la tinta, incluso habían realizado un análisis químico. El tribunal procederá ahora a las deliberaciones, anunció el juez. Tiene la palabra el representante del demandante. Pierce se levantó. En sus manos había una fina carpeta. Nunca utilizaba gruesos volúmenes de documentos para los discursos, prefería tenerlo todo en la cabeza. Señoría, la posición del demandante ha quedado plenamente confirmada en el juicio. La casa se compró durante el matrimonio, con los fondos comunes de los cónyuges. El hecho de la falsificación de la firma ha sido probado por 2 peritajes independientes. Además, hemos establecido que el intento de enajenar la propiedad se hizo 2 veces. Primero mediante la obtención de un préstamo y luego mediante un acuerdo de donación. Expuso metódicamente los argumentos, citando leyes y jurisprudencia. Odette observó a Marilyn, que estaba sentada con la espalda perfectamente recta, pero sus dedos que aferraban la costosa carpeta de cuero estaban blancos de tensión. Hunter parecía francamente deprimido. Varias veces intentó captar la mirada de Odette, pero ella solo miraba al juez y los documentos. «Cedo la palabra al representante de los demandados», anunció el juez. El abogado de la parte contraria empezó por intentar impugnar los resultados del examen. Habló de posibles errores, de la ambigüedad de las conclusiones, de la necesidad de investigaciones adicionales. Luego pasó a la cuestión de los derechos de propiedad. Su señoría, incluso si se acepta que la propiedad fue adquirida durante el matrimonio, el señor Kingsley tenía todo el derecho a disponer de ella como mejor le pareciera. Era el único propietario oficial. ¿Y cómo explica la falsificación de la firma del cónyuge?, preguntó el juez. No admitimos la falsificación, tal vez la SRA. Kingsley firmó los documentos y luego se olvidó de ello, o cambió de opinión. Pierce tarareó en voz baja. Odette comprendió su reacción. El argumento era francamente débil. En ese caso, el juez echó un vistazo a los papeles. Explique por qué la firma se realizó un día en que la demandante se encontraba en otra ciudad. Tenemos pruebas documentales de su presencia en la conferencia de Nueva York. El abogado titubeó. Puede haber habido un error de fecha. Y resulta que todos los documentos están fechados en ese día concreto, y el registro del hotel y los billetes de avión también apuntan a esa fecha. Se hizo el silencio en la sala. Se oían las gotas de lluvia golpeando en los aleros. Se suspende la sesión para tomar una decisión, anunció el juez. Durante el receso, Odette se asomó a la ventana y contempló la ciudad mojada. Detrás de ella se oían voces apagadas. Los abogados discutían algo. Marilyn hablaba por teléfono y Hunter se limitaba a mirar fijamente a un punto. «Pónganse de pie. Se abre la sesión». La juez Montgomery volvió a la sala. Llevaba varias hojas de papel en las manos. Habiendo revisado el expediente, oído a las partes y examinado las pruebas presentadas, el tribunal llega a la siguiente decisión. Odette escuchó la voz clara de la juez exponiendo los motivos de la sentencia. Sobre los bienes adquiridos conjuntamente, sobre los derechos de los cónyuges, sobre la nulidad de las transacciones realizadas en contra de la ley. El tribunal decidió
reconocer la nulidad del contrato de donación de bienes inmuebles, devolver la casa a la propiedad conjunta de los cónyuges, recuperar las costas judiciales de los demandados. Marilyn se levantó bruscamente y salió de la sala sin escuchar el resto de la sentencia. Hunter estaba sentado con la cabeza gacha. Su abogado estaba anotando algo rápidamente. Al parecer, preparaba los motivos de un recurso. La sentencia puede ser recurrida en el plazo de un mes, concluyó el juez. Al salir de la sala, Odette no sintió triunfo, sino alivio, como si el largo y agotador trabajo hubiera terminado y ahora pudiera respirar. Enhorabuena, le estrechó la mano Pierce, aunque probablemente apelarán. Sé que lo harán, pero lo importante ya está hecho. La verdad ha quedado oficialmente establecida. Estaba bajando las escaleras del juzgado cuando unos pasos sonaron detrás de ella. ¡Odette! Se dio la vuelta. Hunter estaba en el último escalón, confuso y algo perdido. «Lo siento», dijo en voz baja. Odette negó con la cabeza y siguió caminando. La lluvia ya había cesado y el sol se abría paso entre las nubes. El divorcio había sido rápido y casi mundano, como presentar el papeleo habitual en la biblioteca. Hunter no discutió nada, se limitó a firmar los papeles donde Pierce le indicaba. Odette apenas veía a su exmarido. Toda la comunicación pasaba por los abogados. La casa de campo la recibió con silencio y olores extraños. Marilyn había conseguido empezar las reparaciones antes de la decisión judicial. El salón estaba lleno de restos de obra sin terminar y en la cocina se amontonaban botes de pintura. En los pocos meses que la casa había pertenecido a la otra mujer, había envejecido, demacrada, como un hombre después de una enfermedad. Odette recorrió lentamente las habitaciones, pasando la mano por las paredes. Aquí tendría que volver a pintar, allí tendría que cambiar el papel pintado, allí tendría que volver a colocar la vieja chimenea que Marilyn había intentado sustituir por una moderna. Era mucho trabajo, pero era bueno tener algo que hacer en las largas tardes de invierno. Todavía había un ligero olor a pintura en el dormitorio. Las paredes estaban medio pintadas de un gris a la moda. Odette abrió la ventana para que entrara el aire fresco. Las hojas de arce se arremolinaban lentamente en el aire, depositándose en el camino de abajo. El otoño estaba llegando a su fin. El despacho donde antes estaba el escritorio de Hunter sería ahora su biblioteca. Hacía tiempo que soñaba con un lugar donde guardar sus libros favoritos, no aquellos volúmenes raros de la colección principal, sino los suyos propios que había ido ahorrando a lo largo de los años. Sus viejos sillones seguían en el porche. De algún modo, Marilyn no se las había arreglado para tirarlos. Odette se sentó en uno de ellos y palpó las familiares abolladuras de los reposabrazos. Extrañamente, no había rabia ni celebración, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. 15 años de vida juntos, 15 años de planes, esperanzas y sueños compartidos. Todo eso era ahora el pasado, ni bueno ni malo, solo pasado. Como un libro viejo que lees y guardas en la estantería, permanece contigo, pero ya no te molesta tanto como antes. Por la tarde llegó el camión con sus cosas. Al colocar las cajas en las habitaciones, Odette pensó que la vida es como el catálogo de una biblioteca. Algunas secciones se cierran, otras se abren. Y lo más importante era mantener el catálogo en orden, no dejar que las páginas de los demás se perdieran entre las suyas. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa, pero no era el tipo de silencio opresivo que se encuentra en los lugares abandonados. Era más bien el silencio de espera de una biblioteca antes de abrir, cuando los libros esperan a sus lectores. Odette puso la tetera, una vieja que se había traído del piso de la ciudad. Se sentó a la mesa de la cocina y sacó un cuaderno. Tenía que hacer una lista de cosas que hacer, desde reparar el tejado hasta poner cortinas nuevas en el salón. La vida seguía, no es que fuera nueva, solo diferente.
como un nuevo capítulo de un libro que aún estaba por escribir.